Desde tiempos remotos, el hombre se ha planteado cuestiones como el origen de su existencia, la verdad o el conocimiento. La filosofía se distingue de otras disciplinas que han intentado dar respuesta a estos asuntos en la materia en que justifican las respuestas. Posteriormente, con el esplendor de la ciudad de Atenas, conocida como Era de Pericles, vendrían los sofistas. Estos pensadores se centran en la organización política y social de la polis. En este mismo siglo se sitúa la figura de Sócrates, primero en buscar una verdad absoluta y en crear un procedimiento basado en el diálogo. El discípulo de Sócrates, Platón, es el primer filósofo griego conocido del que se tiene obras completas. Con él se empezó la clasificación de las principales corrientes filosóficas de nuestra cultura. Filosofía clásica. La filosofía de Platón está presente en muchas otras corrientes de pensamiento posteriores. De hecho, su concepción de un ser superior como la idea del bien y la dualidad de su teoría tendrá mucha influencia en la religión y el cristianismo. Escolástica. Entre los siglos XI y XII, con la hegemonía de la religión cristiana, la filosofía vuelve a cobrar importancia, en esta ocasión para explicar la existencia de Dios. El término escolástica proviene de las escuelas de clérigos de la época. El padre de esta corriente es San Anselmo de Canterbury, aunque destacan otros como Santo Tomás de Aquino, cuya teoría también combina aristotelismo y fe cristiana. Esta tendencia que abarca filosofía y religión se extendería hasta el siglo XIV. El humanismo. El humanismo es una corriente cultural que nace en el siglo XIV en Italia y se extiende por toda Europa. En el ámbito filosófico destacan pensadores como Nicolás de Cusa, Marsilio Ficino o Pietro Pomponazzi, que desarrollan las teorías aristotélica y platónica, adaptándolos a los tiempos. Racionalismo. En los siglos XVII y XVIII tiene lugar la revolución científica que instaura un nuevo método de conocimiento y nuevas disciplinas, como la física matemática. En este contexto nace la filosofía moderna con corrientes como el racionalismo. El creador del racionalismo es René Descartes, que diseña una teoría filosófica en base al método de análisis de las matemáticas, donde no dejaba margen de error. Es el conocido método de la duda o método cartesiano. Usa el método deductivo como principal herramienta para llegar al verdadero conocimiento, contrario al empirismo. Empirismo. Esta doctrina también se enmarca en los siglos XVII y XVIII, y sus principales exponentes son John Locke y David Hume. Critican al racionalismo ya que defiende el conocimiento a través de la experiencia sensible. No obstante, el empirismo no puede considerarse contrario total al racionalismo, ya que las dos teorías se basan en la razón y en las ideas. Lo que varía es dónde provienen estas, si son innatas o se basan en la experiencia. El idealismo es la doctrina de Kant. Su conducta no es dogmática ni escéptica, sino reflexiva y crítica. Kant decía: actúa de tal manera que no trates al hombre nunca como mero medio o instrumento para tus propios fines, sino que siempre que al mismo tiempo lo consideres como un fin. Positivismo, movimiento creado por Auguste Comte, apuesta por una reforma social mediante una ciencia sociológica y una religión nueva basada en la solidaridad entre los hombres. En base a esta teoría, plantea la ley de los tres estados: el teológico, que toma como centro a Dios; el metafísico,
en el que es el protagonista el propio hombre, y el positivo, donde la ciencia prevalece y los hombres cooperan entre sí para dar solución a los problemas. El existencialismo. Esta corriente surge a principios del siglo XX, corriente filosófica europea que considera que la cuestión fundamental en el ser es la existencia, en cuanto a la existencia humana y no la esencia, y que respecto al conocimiento es más importante la vivencia subjetiva que la objetiva. Entre los existencialistas encontramos a Jean-Paul Sartre o Albert Camus. El ius marxista. El marxismo es el conjunto de doctrinas políticas y filosóficas derivadas de la obra de Carlos Marx, filósofo, economista y periodista y revolucionario del siglo XIX. Para Marx, el comunismo sería una forma social en la que la división en clases habría terminado y la estructura económica sería producto de la asociación de los productores libres, y el producto social se distribuiría según el criterio de cada cual su capacidad, para cada cual sus necesidades. Postula una igualdad entre hombres en cuanto al factor trabajo-producto, pero resulta que este principio no tiene en cuenta las diferencias de capacidad de trabajo existentes entre los hombres, por lo tanto no es un derecho justo. En pocas palabras, el derecho responde a los intereses de la burguesía, que se apropia de la riqueza de los trabajadores en el sistema de producción capitalista. El ius-naturalismo. El ius-naturalismo es un término que se compone de diversas teorías jurídicas y de los conceptos de ética y moral que se relacionan con la noción de derecho natural y derecho universal. Por tanto, el ius-naturalismo es una doctrina filosófica cuya teoría parte de la existencia de una serie de derechos que son propios e intrínsecos a la naturaleza humana. Estos derechos se relacionan con la ética y la moral, entendidas como aquellas normas de buenas costumbres que todos conocemos y debemos cumplir. Entre sus principales representantes se puede mencionar a los siguientes pensadores históricos como Platón, Tomás de Aquino, Hugo Grocio, entre otros. Y por último, el ius-positivismo. El ius-positivismo se desarrolló a mediados del siglo XIX y entre sus principales teóricos se puede mencionar a Kelsen, Hobbes y Jeremy Bentham. Esta corriente filosófica del área jurídica que se basa en separar y diferenciar los términos de derecho moral, derecho y moral, por considerar que no existe un vínculo entre ambos. Por su parte, las leyes y normas son creadas por el ser humano con un propósito y establecidas por el Estado. Por ejemplo, la necesidad de establecer una serie de leyes mercantiles, entre otros. Por lo tanto, nos parece ideal el ius-positivismo, ya que el ius-positivismo no realiza ningún tipo de interpretación moral sobre las leyes o normas, ni tampoco les otorga un valor social o moral. Lo que importa es la ley como tal, sin su mala interpretación alguna, mucho menos si es de tendencia metafísica. Desde el ius-positivismo, todas las normas o leyes son objetivas y válidas, más allá de que sean consideradas justas o injustas, ya que han sido creadas para implantar orden y disciplina en la sociedad para generar el bienestar general y el bien común.